Continuamos entonces. Decíamos, en esta segunda parte, entonces lo que vamos a trabajar es el otro concepto que ha quedado ahí dando vueltas, que es el encuadre. Decíamos, para que se den lugar todos estos fenómenos que veníamos trabajando, tiene que darse una lógica a partir de la cual el paciente y el terapeuta se encuentran en un contexto particular, en un momento particular, y se genera como una elaboración temporoespacial sostenida. O sea, en el mismo lugar, a la misma hora, con una frecuencia estipulada, se van a generar esos encuentros. Y más allá de la cuestión del contrato laboral, más allá de la estructura de la relación de trabajo que se pueda generar con el paciente, ¿qué otra cosa? ¿A qué otra cosa atiende el cuadro? En lo más inconsciente del paciente, en lo más inconsciente, ¿en dónde impacta el cuadro? Ustedes tienen dentro del texto de Chegoyen, que dice, bueno, hay unas tesis que se denominan tesis de Blecher. Blecher fue un psicoanalista argentino de los años 70, fines 60, principios de los 70. José Blecher fue uno de los principales analistas que de alguna manera vinieron a Argentina con toda esta cuestión de la antipsiquiatría, el psicoanálisis, la alternativa terapéutica. Y Blecher plantea alguna hipótesis en relación a qué es lo que se pone en juego desde la perspectiva más profunda, más inconsciente del sujeto, en relación a este encuadre, que no es solamente una relación de trabajo o un establecimiento de normativas a cumplirse, sino que de alguna manera, dice Blecher, este encuadre contiene de sostener, contiene los aspectos, dice, más psicóticos del paciente. Contiene de contener, sostiene los aspectos más psicóticos del paciente que pueden generar que en esa relación paciente-analista se genere lo que se denomina fusión materna. Eso es, básicamente estos autores están pensando en que hay algo de esa fusión materna del niño que no se supera en la psicosis. ¿Sí? Nosotros, los neuróticos, en algún momento hemos cortado el vínculo con nuestra madre. En algún momento particular de nuestra historia evolutiva, después vamos a ver más o menos por los 4 o 5 años, ahí cuando se concluyó el complejo de Edipo. Después vamos a trabajar sobre esto en la otra materia. Pero yo para orientarlo se nos quiere decir Blecher con esto. ¿Sí? Este encuadre nos protege de una fusión, de una simbiosis que remite a la historia madre-hijo como una unidad. Entonces, cuando hay una situación en la cual queda claro cuál es el lugar, el momento, la situación, el lugar en donde se va a dar el setting terapéutico, digamos, el contenido de la psicoterapia, el paciente de alguna manera reconoce que no hay ningún elemento para ubicarse dentro de esta situación de fusión con el otro. Por lo tanto, a partir de esta lógica, dice el encuadre, como concepto, sería un carril. Piensen en el carril por donde va el tren. Un carril por donde
discurre el contenido del tratamiento. O sea, es un carril por donde discurre el contenido del tratamiento. Es como, por eso yo les daba el ejemplo del ferrocarril, ¿no? O sea, el tren no se descarrila porque tiene un carril por donde circula, un carril por donde discurre el tren. Más allá de que haya alguien que maneja el tren no se puede ir por fuera de los carriles, por fuera de las vías. Tiene que discurrir por ahí. Y eso es lo que le da la posibilidad al tren de llegar más rápido a su destino. O de llegar a su destino. Pero fíjense que lo que se pone en juego en el encuadre, lo que se plantea en el encuadre, una vez que se hace explícito, por ejemplo, volvemos a la idea de Carlos. Carlos, nos vamos a ver los lunes, los miércoles y los viernes de 5 a 7 de la tarde. Y vamos en la medida de lo posible a ver si podemos ir a un café, a charlar de algunas cosas, o bueno, depende de cuál sea el objetivo terapéutico, el lugar y la situación. Una vez que eso queda explicitado, ya no se vuelve sobre ese tema. No es que todos los días recordamos al paciente qué días venimos, en qué horarios venimos, porque si no sería una situación tremendamente, generaría una confusión muy grande en el paciente, si no tuviera claro qué días y en qué horarios. ¿Sí? Una vez que está planteado el tema, no se habla más del tema. ¿Sí? Una vez que el paciente sabe que lo vamos a ver los martes a las 7 y que la sesión va a durar una hora, por ejemplo, yo lo pienso esto en el contexto de la psicoterapia, ¿no? Ya no tengo que volver a explicarle al paciente que tiene que volver el martes que viene, ni que se acuerde que es a las 7 de la tarde, que no puede venir a las 2 de la tarde, que es a las 7 su horario, y que va a durar una hora. No es que va a durar 10 minutos o va a durar 3 horas en función de la necesidad del paciente, porque ahí estaríamos actuando en la contratransferencia. Esto va a ser en un momento, en una situación y durante un tiempo que ya está especificado. Una vez que está planteado esto, no lo vuelvo a plantear. No se habla más de esto. Por lo tanto, va a decir Blecher, el encuadre es esa parte muda, es una parte muda del tratamiento. Muda porque ya no se habla más del tema, ya queda establecido, eso así. Y si está citado para las 7 y tiene que venir todos los martes a las 7 y un día viene 7:30, esa demora algo nos quiere decir. ¿Por qué? Porque estaba pautado en el encuadre que el horario era a las 7. Entonces, por alguna razón, el paciente llega media hora tarde. Puede tener que ver con la resistencia. Puede tener que ver con alguna cuestión regresiva. Llegué tarde, no sabe lo que me pasó, tuve un problema, pinché la rueda del auto y se me hizo retarde, bueno, 1000 disculpas. A lo cual el analista no tiene que decir nada. El horario es de 7 a 8 y a las 8 concluye. Pero yo llegué media horita más tarde, ¿no podríamos extender hasta las 8:30? No, porque el horario es de 7 a 8. Y si bien empezamos 7:30 porque usted tuvo algún inconveniente, a las 8 termina. ¿Sí? Si no, entro lógicamente en la demanda del paciente. El paciente quizás lo que quiere inconscientemente es ver hasta dónde puede manejar la situación del horario de la terapia. ¿Cuánto me quiere el paciente? El terapeuta. Estuvimos como hasta las 9 de la noche hablando.
actuar la contratransferencia, actuar la demanda. Entonces, es la parte muda porque no se dice más nada sobre el tema. Y se dijera, porque justamente puede llegar a haber lo que se denomina un rompimiento en el encuadre. El paciente rompe el encuadre. En vez de ir a las 7, va a las 7:30. Justamente eso que estaba mudo se vuelve proceso. Recuerda que decíamos, es un carril por donde discurre el proceso. O sea, el proceso terapéutico discurre por ese carril, pero en la medida en que de ese carril no se habla. Cuando se rompe el encuadre, ahí se pone de manifiesto algo del orden de ese encuadre y queda hecho proceso. Entonces, cuando yo le digo al paciente, llegó tarde, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Carlos? Y Carlos dice, se me pinchó la rueda del auto. ¿Y no será otra cosa, Carlos? ¿No tendrá que ver con que quizás no tenía ganas de venir? Y ahí Carlos nos dirá, no, de ninguna manera. Regresión, como un niño berretado, ¿no? Vamos a pensar. No, yo quería llegar al horario, pero se me pinchó la onda. Bueno, uno le podría decir, podría haber cerrado el auto y tomarse un taxi. Ah, no, sí, pero yo el auto no lo iba a dejar solo. O sea, siempre va a haber una excusa que dé lugar y fundamente ese rompimiento porque algo más quiere comunicar el paciente. Ustedes me dirán, bueno, pero no puede ser que le haya pasado sin querer. Sí, puede ser. Pero vamos a pensar siempre como terapeutas que algo más se pone en juego ahí. Nada es casual en esta situación. Por algo pasan las cosas y hay que siempre tener en cuenta cuáles son las cosas que pasan para hacer una lectura. La parte muda, que era el encuadre, se vuelve proceso y ahora estamos hablando de algo que ya no teníamos que hablar, que tenía que ver con la duración del tratamiento, la duración de la sesión, el horario de la sesión, y ya como un elemento que a mí me permite pensar qué le está pasando al paciente, qué está generando el paciente con esto que demanda. Ustedes tienen en el texto un ejemplo muy interesante, muy lindo con Echegoyen, acerca de este paciente que rompe el encuadre pidiéndole al analista que no le aumente la sesión. Ustedes saben que también dentro del encuadre están los honorarios. Lugar, horario, duración y honorarios. Eso es lo que mantiene, dice Blecher, las partes psicóticas del paciente, o sea, esa parte fusional, a raya. Por eso también al paciente le echa un poco el hecho de tener que pagarte, porque de alguna manera lo pone en situación de que vos no sos su amigo, ni que sos otra cosa más que un terapeuta que cobra por lo que hace. ¿Sí? Y eso genera como una distancia afectiva. Pero eso es lo que dice Blecher, nos protege de esa cuestión psicótico-fusional, simbiótica, de que el paciente nos ubique como si fuéramos concretamente la madre o el padre. Ustedes tienen ahí el ejemplo, en ese ejemplo, en donde el terapeuta le plantea un aumento de honorarios y el paciente dice, no, yo no puedo pagarlo esto, por lo tanto yo le pido, porque la empresa está en quiebra y yo estoy pasándola mal, a ver si no podemos hacer una rebaja. Y el terapeuta que hace una lectura de esa transferencia, de eso que le pasa con el paciente, acepta, le dice, sí, está bien, vamos a hacer una cosa, no se haga problema. Yo no le voy a aumentar el tratamiento. Y el paciente como que se queda tranquilo, pero inmediatamente
asocia esto a un recuerdo que tiene que ver con su infancia, en una situación en donde él tenía que llenar un álbum de figuritas y vieron que por lo general en las épocas que existían las figuritas y el álbum, vos llenabas el álbum y te ganabas una bicicleta, te ganabas una pelota de fútbol o algo, siempre había una figurita que era difícil. Y siempre había entre los chicos un intercambio de figuritas porque todos querían completar su álbum, entonces se intercambiaban las figuritas que uno tenía repetidas por las que uno no tenía. Pero las figuritas más difíciles valían el doble o valían el triple o había algunas que no tenían precio. Y bueno, por lo general en los álbumes había la figurita que no tenía precio, que era la que todos tenían que tener para completar el álbum. Este chico se da cuenta, porque era un pibe bastante piola, que la señorita, la maestra, en el piloncito de figuritas que ella tenía, porque también jugaba con sus alumnos con el tema de las figuritas, tenía la figurita difícil. Pero claro, la señorita, ¿qué iba a saber? La señorita no sabía que tenía la figurita difícil. La señorita tenía figuritas. Entonces este chico, recuerda él en la sesión, haciendo uso de su viveza, le plantea a la señorita, ¿no me la cambia por esta que yo tengo repetida? Y la señorita, como no sabía nada del tema, le dice, sí, como no, y se la cambia. Y es ahí donde el chico logra completar su álbum de figuritas. Y tiene ese recuerdo como un recuerdo que a él lo remite a una historia en donde él triunfa a partir de la, llamémosle, ingenuidad del otro, la ingenuidad de la maestra que no sabía, hasta que aparece la pregunta que le hace el terapeuta, el mismo terapeuta que le había dicho que no hay problema, que no le iba a cobrar más la sesión. Y le dice el terapeuta, ¿y no será, Carlos, que su señorita sí sabía que tenía la figurita difícil? ¿No será, Carlos, que a lo mejor la señorita veía en usted un niño desesperado por completar su álbum? Y ella, que sabía de su necesidad, simplemente hizo como que no sabía que le estaba dando una figurita difícil y le permitió a usted cumplir su sueño. Imagínense, esto en Carlos le resuena, pero entonces yo no fui el vivo que se aprovechó de la ingenuidad del otro para ganar, sino que fui el niño que de alguna manera manifestó su deseo y su necesidad ante otro que, sabiendo que tenía eso que a mí me hacía falta, hizo como que era ingenua para que yo pudiera cumplir mi sueño. Entonces la señorita no era una tonta a la que pude engañar, sino que era una viva que me dio a mí la posibilidad de engañarme, haciéndome creer que yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Inmediatamente el paciente, que se da cuenta de la maniobra analítica y se da cuenta también de que muchas veces quizás no sea tan ganador como piensa, a la otra sesión o a la otra semana le dice al terapeuta, usted cóbreme lo que me tiene que cobrar, que ya mi situación empresarial ha mejorado. O sea, no me haga lo mismo que me hizo la señorita, que me tomó por estúpido. Y también no repetir la misma historia en donde yo, para Carlos, ¿no? Me aprovecho de la ingenuidad del otro. Fíjense, en ese momento lo que hace Carlos es romper el encuadre, o intenta romper el encuadre, no dando lugar al aumento de la sesión, y el analista se da cuenta, escucha transferencialmente que hay algo que se pone en juego ahí, pero no lo actúa. No le dice, no, Carlos, de ninguna manera, usted es un empresario y mire que no va a tener la limona que le estoy solicitando para que venga a la sesión. No le dice eso. No actúa la contratransferencia.
lo elabora analíticamente y espera a que el paciente conecte esa cuestión con algo de su historia y rápidamente aparece esta parte muda que se hace el proceso, este encuadre que se hace el proceso, y permite que Carlos empiece a revisar ciertas situaciones de su historia en donde él pensaba que los demás eran ingenuos y él se podía aprovechar en algo distinto, que a lo mejor empieza como a generar en él la posibilidad de ver al otro de una manera distinta y verse a sí mismo de una manera distinta. Bueno, léanlo, es un texto muy interesante, después lo vamos a pensar en el contexto del Zoom, y creo que ya con esto estaríamos, por lo menos. Ahora nos falta el material de Fiorini, el material de Fiorini que tiene que ver con materiales e instrumentos, todavía es de Chegollo materiales e instrumentos, pero después Fiorini, que es otro autor, va a hablar sobre, ustedes tienen dos textos, la relación de trabajo, que trabaja la cuestión también del encuadre, pero más llevado a la cuestión de la relación de trabajo, y va a trabajar otro texto relacionado a las características positivas o no del terapeuta en relación al analista, al paciente. También va a trabajar otro texto que es modos de intervención de la palabra, y después lo vamos a ir viendo. Pero a mí me interesa ya cerrar como para tener una idea de estos conceptos. Entonces, transferencia, resistencia, regresión, relación dialéctica, posición de saber, abstinencia frente a la transferencia, contratransferencia como fenómeno del analista directamente relacionado con la transferencia del paciente, y encuadre como el contexto en donde discurre el proceso de tratamiento, que va a ser una parte muda, porque una vez que se plantea, no se habla más de esto, pero es lo que hace que el paciente discurra por un carril lógico. Cuando se rompe eso, se rompe el encuadre se hace proceso, esta parte muda se pone de manifiesto, y esto sirve muchas veces para que el analista pueda trabajar aspectos más profundos del paciente. Bueno, dejamos acá, y bueno, lo seguimos charlando en el Zoom. Vayan al texto, así lo vamos discutiendo entre todos, ¿sí? Nos vemos entonces en la semana.